Cuando vemos una gran intervención en nuestros montes, como una reforestación o la apertura de un camino, podríamos pensar que surge de la nada. Pero no, nada más lejos de la realidad. Todo está meticulosamente planificado a través de documentos técnicos muy rigurosos. Vamos a analizar su estructura y por qué son tan importantes. Exacto. Y es que cada actuación que vemos en el monte, ya sea una pista, una repoblación o un tratamiento para mejorar la vegetación, tiene su origen en un proyecto técnico. Es el punto de partida que garantiza que todo se haga con criterio y con un objetivo claro. Vale, pero ¿qué es exactamente un proyecto en este contexto? Pues mirad, es básicamente el conjunto de documentos que consiguen traducir una idea a un lenguaje técnico súper preciso. Esto es lo que permite que se ejecute en el mundo real y asegura que cada detalle esté pensado, justificado y, por supuesto, que sea técnicamente viable. Y aquí está la clave. Todo proyecto de ingeniería se apoya, digamos, en 4 pilares, 4 documentos fundamentales. En este análisis nos vamos a centrar a fondo en los 2 primeros: la memoria, que es el documento que describe y justifica todo, y los planos, que son su representación gráfica. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Analizaremos primero qué es el proyecto en su conjunto y luego nos meteremos de lleno a desglosar la memoria y los planos para entender bien cómo se complementan y por qué son tan cruciales. Venga, pues empecemos por el principio. El proyecto como ese gran plan maestro. El proyecto, como documento integral, es la base de todo. Su función es crucial, porque funciona como un puente entre una necesidad o una idea, por ejemplo, restaurar una zona incendiada, y la acción tangible sobre el terreno. Sin este documento, cualquier intervención sería pura improvisación y, seamos sinceros, probablemente un fracaso. Vamos ahora con el primer gran protagonista: la memoria. Podríamos decir que es el alma narrativa del proyecto, el lugar donde se explica con detalle el porqué de toda la obra. Su función principal es informar, ¿no? Se redacta para que la persona o la entidad que impulsa el proyecto, lo que llamamos el promotor, entienda a la perfección qué problema se va a resolver, qué solución se propone y, muy importante, por qué esa es la mejor alternativa. Es, en resumen, la justificación fundamental de la obra. Vale, suena bien, pero ¿qué contiene exactamente la memoria? ¿De qué partes se compone? Vamos a desgranarla. Si echamos un vistazo a un índice típico de un proyecto de repoblación, vemos que la memoria es súper completa. Identifica al promotor, justifica la obra y luego, atención, entra en 2 apartados que son determinantes: el estado legal y el estado natural. El estado legal es básicamente el DNI de la finca. Fija todo el marco administrativo sobre el que se va a trabajar. Responde a preguntas clave: ¿a quién pertenece el terreno? ¿Qué superficie tiene exactamente? ¿Existen derechos de paso o alguna infraestructura que limite la actuación? Sin tener esto claro, es que el proyecto ni siquiera podría arrancar. Y luego tenemos el estado natural. Esto ya es el análisis ecológico del terreno. Aquí se estudia el clima, los suelos, la vegetación que ya existe. En fin, constituye la base científica que justifica todas las decisiones técnicas que vendrán después. Por ejemplo, es totalmente imposible decidir qué especie plantar sin conocer a fondo las condiciones ecológicas del lugar, pues de eso se encarga este apartado. De acuerdo, ya lo tenemos todo por escrito: la justificación, la descripción, todo en palabras. Pero la pregunta es: ¿cómo pasamos de todo este texto a una guía visual que sea precisa para la ejecución? ¿Cómo se sabe exactamente dónde hay que actuar? Pues aquí es donde entra en juego el segundo documento clave: los planos. Son la representación gráfica, los ojos del proyecto. Y ojo, que esto es súper importante. Los planos no son una simple ilustración, un dibujito para que quede bonito. No, tienen carácter contractual. ¿Y eso qué significa? Pues que obligan legalmente a la empresa que ejecuta la obra a hacerla tal y como aparece dibujada. No hay lugar para la interpretación. Claro, y para entender bien todo su poder, debemos aprender a leer su lenguaje específico. Y aquí un apunte técnico que es interesante. A menudo usamos mapa y plano como si fueran lo mismo, pero no lo son. Un mapa representa superficies muy grandes y tiene en cuenta la curvatura de la Tierra. Un plano, en cambio, se centra en áreas más pequeñas, con una escala mayor, lo que ofrece un nivel de detalle muchísimo más alto, y sin necesidad de esas proyecciones cartográficas. Un proyecto forestal no incluye un solo plano, sino toda una colección de planos temáticos, desde uno general para situarnos hasta planos detallados dependientes de la vegetación existente o de las zonas exactas donde se va a actuar. Cada uno ofrece una capa de información gráfica que es esencial. Un elemento clave en cada plano es el cajetín. Este recuadro no es un simple adorno, para nada. Contiene la información que le da validez legal: la escala, el título, la fecha y, fundamentalmente, la firma del ingeniero que lo redacta. Es esa firma lo que convierte un simple dibujo en un documento oficial y vinculante.
Bueno, hemos visto la parte narrativa y la parte visual por separado. Vamos a ver ahora cómo se fusionan para crear un todo. Y aquí está la simbiosis perfecta. La memoria y los planos no son documentos independientes que están diseñados para leerse en conjunto. La memoria explica el qué y el por qué, y los planos muestran el dónde y el cómo, con una precisión milimétrica. Juntos eliminan cualquier posible ambigüedad. Esta frase resume a la perfección la importancia de estos documentos. En el contexto de una obra de ingeniería, si una acción no está reflejada en el proyecto, a efectos legales y técnicos, es que no existe. Todo debe estar documentado. Y esto nos deja con una reflexión final. La memoria aporta el contexto y la justificación. Los planos, la instrucción visual exacta. Ambos son indispensables, por supuesto, pero nos invitan a pensar sobre la naturaleza de la planificación. ¿Qué elemento es, en última instancia, más decisivo a la hora de pasar del papel a la realidad? Para cualquiera que se dedique a supervisar un proyecto forestal, hay dos documentos que son, bueno, la Biblia. Uno establece las reglas del juego y el otro define cuánto cuesta jugar. Vamos a meternos de lleno a desgranar estos dos pilares, porque entenderlos es la única forma de garantizar que una obra en el monte llegue a buen puerto. Partamos de una base fundamental. Todo proyecto de ingeniería, y un proyecto forestal lo es, se sostiene sobre 4 documentos, ni más ni menos. Son la memoria, los planos, el pliego de condiciones y el presupuesto. 4 patas de una misma mesa. Y aquí los tenemos, esquematizados. A ver, la memoria y los planos nos dicen qué se quiere hacer y qué aspecto tendrá. Pero el verdadero motor legal y financiero, donde se definen las obligaciones y el dinero, está en el documento 3, el pliego de condiciones, y en el documento 4, el presupuesto. Y es justo ahí donde vamos a poner el foco hoy. Bien, esta es nuestra hoja de ruta, muy sencilla. Primero, vamos a descifrar qué es exactamente el contrato, el pliego de condiciones. Después, nos meteremos en sus cláusulas más importantes. Acto seguido, veremos cómo se construye el presupuesto, pieza a pieza. Y para rematar, veremos cómo ese coste se transforma en el precio final de la obra. Empezamos con el documento 3. Y que quede claro, el pliego de condiciones no es una simple guía de recomendaciones. No, es el contrato, con todas las letras. Un documento legalmente vinculante que va a regir cada detalle de la ejecución de la obra. Es, como decíamos, el reglamento del juego. La definición formal lo dice todo. Carácter contractual vinculante. ¿Y esto qué significa en el día a día? Pues significa que la empresa que ejecuta la obra está obligada por ley a cumplir hasta la última coma de lo que está escrito aquí. No hay lugar para la interpretación ni para la improvisación. Lo que pone en el pliego va a misa. Entonces, si estamos supervisando la obra, ¿para qué nos sirve realmente este documento? Pues su valor es inmenso, porque es el lugar al que acudir para responder a las preguntas más críticas que pueden surgir durante los trabajos. Y estas son las preguntas del millón a las que da respuesta. El pliego te detalla el qué, el dónde, el cómo, el quién y el cuándo. Pero, y aquí está la clave de todo, define las consecuencias si algo no se cumple como está pactado. Por eso es una garantía para todos, tanto para quien paga la obra como para quien la ejecuta. Muy bien, vamos a meternos ahora en las entrañas del pliego, porque no todas sus cláusulas pesan lo mismo. Hay una sección que es el verdadero corazón del contrato, la que se redacta a medida para cada proyecto y que contiene la información más valiosa. Fijaos en este índice. Lo realmente importante aquí es la estructura. El punto 3, las condiciones particulares, es donde se define la personalidad única de la obra. A ver, las condiciones generales pueden ser las mismas para 20 proyectos de repoblación, por ejemplo. Pero las particulares, esas son el ADN de este proyecto concreto y de ningún otro. Estas condiciones particulares se dividen en 4 grandes bloques. Las técnicas son el cómo se hace el trabajo, qué tipo de planta se usa, cómo de profundo tiene que ser el hoyo. Las facultativas son el quién es quién en la obra, definen las responsabilidades de cada uno. Las económicas, lógicamente, establecen cuándo y cómo se paga. Y las legales marcan las reglas administrativas, algo fundamental, sobre todo en la obra pública. Y esto es un ejemplo perfecto de las condiciones facultativas en acción. El libro de órdenes. Puede parecer algo de otra época, pero es una herramienta de comunicación vital. En una obra, las palabras se las lleva el viento. Cualquier instrucción importante, cualquier cambio, cualquier incidencia, tiene que quedar registrada aquí, por escrito y firmada. Es la única prueba válida. Bueno, pues ya hemos visto las reglas. Ahora toca hablar de dinero. Dejamos el pliego y nos vamos al documento 4, el presupuesto. Vamos a ver cómo se le pone número, cómo se cuantifica económicamente todo lo que hemos definido antes. Lo vamos a construir paso a paso, desde la base. Ojo, porque el presupuesto tiene una doble función muy clara. No es solo un número final.
Por un lado, es una herramienta de planificación logística. Nos dice cuántas horas de personal, cuántas plantas o cuántas horas de máquina vamos a necesitar. Y por otro lado, por supuesto, es la factura detallada que se le va a presentar a quien promueve el proyecto. Todo, absolutamente todo presupuesto nace aquí, en los cimientos, el cuadro de precios elementales. Es como la lista de la compra más detallada que se pueda imaginar. Aquí se pone el coste de cada ingrediente por separado. Cuánto cuesta una sola planta, cuánto se paga la hora de un especialista o cuánto cuesta alquilar una motosierra una hora. Son los costes en bruto, los átomos del presupuesto. Vale, si antes teníamos los ingredientes, ahora vamos a preparar la receta. Eso es un precio descompuesto. Nos dice cuánto cuesta ejecutar una única unidad de una tarea. Por ejemplo, para desbrozar una hectárea, el estudio nos dice que se necesitan 43 horas de un especialista con su máquina. Sumamos el coste de esas horas de personal, de la máquina y un pequeño porcentaje para imprevistos. Y listo, ya tenemos el precio unitario, 1.261,25 € por cada hectárea desbrozada. Ya tenemos lo más difícil. Sabemos cuánto cuesta hacer una unidad de trabajo. Ahora solo queda el último paso, que es el más lógico. Escalar ese coste unitario al tamaño total del proyecto, para obtener el precio final del contrato. La lógica aquí es muy directa. Se coge ese precio unitario que acabamos de calcular, esos 1.261 € por hectárea, y se multiplica por la medición total, es decir, por el número de hectáreas que hay que desbrozar en todo el proyecto, que en este ejemplo son casi 158. La multiplicación nos da el presupuesto parcial para esa tarea. El presupuesto total de la obra no es más que la suma de todos estos presupuestos parciales. Y esta es la culminación de todo el proceso. La hoja resumen. Si sumamos los costes de todas las tareas, obtenemos lo que se llama el presupuesto de ejecución material, o PEM. Es el coste puro de la obra. Pero, claro, la empresa constructora tiene gastos de estructura, de oficina, y lógicamente busca un beneficio. Por eso se le añade un porcentaje de gastos generales y otro de beneficio industrial. Y a todo eso se le aplica el IVA. El resultado es el presupuesto de ejecución por contrata, y ese es el precio final que se paga. Al final todo se reduce a esto. El pliego es el qué y el cómo se hacen las cosas. El presupuesto es el cuánto cuesta hacerlas. Son las dos caras de la misma moneda. No puede existir el uno sin el otro, y la coherencia entre ambos es la única garantía de que un proyecto se ejecute correctamente en tiempo, forma y coste. Y me gustaría terminar con una reflexión. El verdadero reto para quien está a pie de obra no es entender estos documentos por separado, sino saber qué hacer cuando no encajan. ¿Qué pasa si el pliego te exige una planta de una calidad excelente, pero el precio que figura en el presupuesto es para una planta de calidad inferior? Resolver esas contradicciones, ahí es donde se demuestra el dominio real de la gestión de un proyecto.